Bendiciones, Dios me le bendiga. Por aquí nuevamente el pastor evangelista Raúl Rubio. Número telefónico el 0414-975-1013. Si tú, amigo o amiga que está viendo este programa Caminando en lo Sobrenatural, si cree que te puedo ayudar y servir de lo que por gracia mi Padre amado en el nombre poderoso de Jesús me ha dado, aquí estoy para servirte, porque para eso me trajo el Señor. Él me trajo para que le sirva. Él me trajo para que lo que por gracia Él me dio, me regaló, gracias a un regalo, yo también pueda dar, con mucho amor, con mucho respeto. Te bendigo, te amo y te respeto. Hoy traigo una palabra poderosa que está fundamentada en Carta a los Romanos, capítulo 8. Hay una aclaratoria, para mí es la partida de nacimiento espiritual de los que realmente quieren vivir una vida en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que en nosotros declarar que somos hijos de Dios, o cualquiera que pueda decir que es hijo de Dios, y no se comporta como tal porque no tiene a Cristo en su corazón, aunque diga que es hijo de Dios, si no ha confesado con su boca que Jesucristo es el Señor, lo cree en su corazón, es imposible tener vida eterna, ser hijo y heredero del reino espiritual, como dice Apocalipsis capítulo 21. Entonces quiero hoy a todos ustedes con mucho amor y respeto, no importa de qué supuesta religión tú eres, digo supuesta porque la religión la creó fue el hombre. La palabra de Dios, las sagradas escrituras, lo que entendemos y lo que se nos ha revelado, es que fue escrita por más de 40 hombres llenos del Espíritu Santo. Y cada día el Espíritu de Dios revela la profundidad que en ella hay. Sí es bueno el conocimiento de la palabra, pero más importante o de la mano con el conocimiento de la palabra es la misma presencia del Espíritu Santo de Dios, quien fue que a través de esos 40 hombres pudo revelarla y nos la sigue revelando ¿a quién? A los verdaderos hijos, porque hay verdaderos hijos y hay creación. Tal vez, espero en Dios no te moleste por lo que acabo de decir. Sí, porque la religión y el mundo dice que todos somos hijos de Dios, pero odiamos a los demás. Tenemos rencor, rabia, soberbia, envidia, venganza en el corazón, maldad, y entonces decimos Dios está en mí. Dios está en todo lugar, pero no a todo mundo se le manifiesta. Y se manifiesta a través del Espíritu de Dios y su palabra, la presencia misma de Él en nosotros. Esto tienes tú que entenderlo, de verdad. Yo no vengo aquí a hacer un programa religioso. No, la religión no ayuda a nadie, la religiosidad menos, es caminar en el Espíritu. Por eso voy a empezar hablando la palabra en Romanos capítulo 8, verso 1, y dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que viven, comparten, tienen intimidad, relación con el Espíritu Santo de Cristo Jesús. Oyen bien, no con el que dice que está con la Virgen María, con el doctor Segundo Hernández, con supuesto Pedro, Lucas, Juan, Mateo, Santiago, Bartolomé, no. No, ni con David, ni con Malaquías, no. La palabra de Dios es muy clara. ¿Dónde no hay condenación? Le repito, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Conforme a la carne, ¿qué quiere decir? O sea, a los placeres de este mundo. ¿Sabe qué nos ofrece el mundo? Sexo aún hasta depravado, alcohol, droga, prostitución, ¿verdad? Venganza, odio, maldad, avaricia, codicia. Todo eso ofrece el mundo. Y el que anda conforme a la carne está allí. Pero el que anda en el Espíritu, por ley espiritual y natural, la mente y el corazón cambian. Y el Espíritu se une a Dios. Y eso es a través de un verdadero arrepentimiento y de reconocer que necesita a Jesús como su Señor y Salvador, para poderse librar de ese mundo de maldad y de condena que aunque tú vives en esta tierra y lo vas a tener siempre presente, si tú andas en el Espíritu, eso
no te va a afectar, porque el mismo Espíritu de Dios que vive en mí, o si tú permites que Jesús entre en ti, entonces el Espíritu de Dios va a vivir en ti, tú serás templo del Espíritu Santo y Él te va a dar la fuerza en cada debilidad de lo que el mundo hace para atraerte a ti, al pecado, al adulterio, a la fornicación, a la brujería, a la mentira, al engaño, a la maldad. Simplemente en Cristo Jesús podemos ser arrebatados de las tinieblas a la luz. No dijo que porque usted crea en María, o en Pedro, o en Pablo, o en Lucas, o en Juan, o en Mateo, o en Timoteo. No, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y creer no es simplemente de palabra, debe de haber manifestación, o sea, debe haber hechos. ¿Sí o no? Eso es una realidad. Entonces dice el verso 1, a los que están en la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Como un sonámbulo? No. Andar en el Espíritu es buscar su rostro en oración. ¿Qué es orar? Yo siempre explico así, una sincera claridad de quién es usted delante de Dios. Señor, un ejemplo, aquí estoy, reconozco que soy pecador o pecadora, te necesito, me arrepiento, ayúdame. No soy capaz con lo que estoy haciendo, no sé qué me está pasando, a veces pierdo la razón o a veces voy en lugares que no tengo que ir, estoy haciendo cosas que no debo de hacer y que aunque parecieran que fueran buenas me están destruyendo, me están matando. Eso es andar en la carne, está atormentada, atribulada, atada y condenada, viceversa igual para los hombres. Pero si anda en el Espíritu, por ley el Espíritu trae libertad y esa libertad es que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, te da la fuerza para apartarse de todo lo que el enemigo le ofrece, que aunque usted físicamente también está ahí, puede decirle no a lo que siempre te estaba llevando a mantener un cierto placer momentáneo, pero que al final iba a llegar un momento de tormento, persecución y angustia. Porque ¿sabe quién paga mal? Satanás. Esto para ustedes, brujos. Satanás paga mal, pero bien mal. Porque él es un mentiroso, él no tiene nada, él no creó nada, todo lo creó Dios. Mire lo que dice el verso en el Espíritu, el 2. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Caminar en el Espíritu de Dios da vida, o sea, caminar en la comunión, en la intimidad, la relación, siendo tú guiada por un ministro, un pastor, un hombre de Dios que te dé testimonio. A través de la palabra, de la oración, buscar ayuda espiritual. No con los brujos, ni hechiceros, ni paleros, ni santeros, ni babalaos, ni sacerdotes satánicos, ni quien lo haga tiniebla. Esos amigos, amigas tuyas que te dicen vamos para un lugar, yo conozco uno que es bueno y buena, te está llevando al mismísimo infierno porque le está terminando de entregar el alma al diablo. El mundo espiritual es una pelea, una guerra por tu alma o por la mía. Si llega a la luz o se quedan las tinieblas. Esa es la verdad del Evangelio, no de religiones ni de dogmas. La verdad del Evangelio es un evangelio de reino y de poder donde hay salvación, sanidad, liberación, poder y autoridad. Eso es un reino. Y mira lo que dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, los 10 mandamientos, y por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo es eso, pastor? Dios mismo dice que Jesús dejó su lugar de reino, de trono, bajó, entró en el vientre de María. Y sí, María era virgen en el momento que el Espíritu de Dios permitió que sobrenaturalmente entrara el Señor Jesús a ese vientre. Tenía que estar limpio y no tocado por ningún hombre, santo. Por eso es que Él es santo, santo, santo. Pero Él tuvo que ser hombre, humano, para poder vencer a Satanás. Por eso dice, y vino en forma de carne o humano para poder vencer a Satanás. ¿Dónde? En una cruz. El permitir que le crucificaran, que le golpearan, que le maltrataran, que le dijeran tantas cosas, y Él permitió que le llevaran a la cruz porque sabía que aunque iba a sufrir humanamente, porque lo humano sufre, porque en lo espiritual Dios le tenía nuevamente su lugar. Dice que está a la diestra del Padre y que es Dios mismo. Esto es un misterio espiritual.
Y dice la palabra que Él resucitó al tercer día después de esa crucifixión, bajó al infierno. Esos 3 días fue el caminar en el espíritu o en lo sobrenatural al mismísimo infierno a predicarle a algunos que ya esperaban que era Abraham, Isaac, Jacob, David, todos los que creían de ese que iba a venir uno, el Mesías, el profeta, el que se iba a llevar el pecado del mundo. Bueno, todo lo que la palabra nos lo dice, iba a venir, iba a entregar su vida por amor a nosotros, y que al derramar su sangre limpiaba todos nuestros pecados. Al tercer día entonces Jesús baja al infierno, le predica a aquellos de la promesa que iban a ser salvos. Por eso la palabra dice que ellos resucitarán primero en el día de la resurrección y la vida. Esto es espiritual. Y qué tremendo esto, fue y le quitó las llaves de la vida y del Hades a Satanás. O sea, fue y le dijo: Jesús, tú estás vencido y tú estás bajo mis pies, tus demonios igualmente. Eso nos lo afirma Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15, que toda acta de los decretos fue anulada por nuestro Señor Jesús en lo que hizo en la cruz del Calvario. Yo, Raúl Rubio Carvajal, no le debe nada a Satanás. Yo soy hijo de Dios y siervo de Él. ¿Sí ve? Por eso Él tuvo que volverse humano, morir como humano y resucitar como humano, pero después descendió en el Espíritu a Dios, descendió al cielo, a su lugar de reino. Y de allí estamos juntamente nosotros sus hijos con Él. Dice que estamos juntamente con Él en lugares espirituales. Porque nosotros también, increíble, antes de estar en esta tierra éramos espíritu. Porque Él nos creó primero, nos pensó en el espíritu. Eso es otro tema, pero continuamos aquí. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Vio? El que no tiene a Jesús en su corazón y el Espíritu Santo, siempre anda pensando en negocios torcidos, estar en los bares, pendiente de la mujer ajena, siendo infiel o siendo viceversa el hombre o la mujer, en drogas, en alcohol. ¿Por qué? Porque como no vive, está muerto en delitos y pecados, está siendo gobernado por las tinieblas. Espero no te moleste, pero esta es la verdad, y la verdad nos hará libre. Pero dice que cuando tú vienes y el Espíritu de Dios, tú voluntariamente se da cuenta que necesitas a Jesús, el mismo Espíritu Santo te convence, tú reaccionas y dices: hey, como dijo el hijo pródigo, mejor me voy otra vez para la casa de mi padre. Allá los obreros comían de todo y yo aquí comiendo lo de los cochinos. El enemigo nos tiene comiendo los cochinos. Las riquezas no es que sean malas, pero mayormente se usan para la maldad. ¿Por qué no siembra al reino de Dios? Nosotros los ministros necesitamos para expandir el reino del evangelio. Pero prefieren crear una licorería o un bar, una prostitución, lo que sea, porque genera dinero. Están atados al Señor dinero. Ese es su Dios. No es malo el dinero. Yo necesito dinero y quiero dinero y puedo vivir bien lo mejor posible. Es que Él no puede gobernarme a mí porque es un Señor. Yo tengo que estar por encima de Él y Dios por encima de todo. Porque Él es mi Dios, mi Padre. Entonces los que andan conforme de la carne andan allá atados. Nosotros en el nombre de Jesús venimos a desatarte. Yo vengo a desatarte en el nombre de Jesús de las mismísimas cárceles del infierno y te traigo la vida eterna. Yo le ordeno a ese principado que te ha estado gobernando en el nombre poderoso de Jesús que te suelte ahora. Es una orden. Yo no vengo a negociar con él. Que suelte su alma ahora. Que suelte su alma, mujer. Le ordeno a ese principado, ese potestad y esa hueste de maldad en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo. Ahora, suéltala en el nombre de Jesús. Eso que te ha estado culpando, ahí percibo a alguien viendo que te está culpando siempre, diciendo por culpa tuya, por culpa tuya. Dile: no más. Yo en el nombre de Jesús te echo fuera y hoy recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, como mi todo. Amén. El Evangelio es poder, no es una religión. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Algún día contaré mi testimonio. Porque el Señor me sacó de ese mundo de tinieblas que parecía bueno, pero al final era muerte, tanto espiritual como física. Y por su misericordia y su protección divina estoy aquí hoy. Y el Señor ha abierto estas puertas porque Dios las abrió. Y lo que Dios abre nadie lo puede cerrar. Para que tú veas este programa, seas salva o salvo, seas sano y seas libre.
y entiendas que necesita de Jesús y de la salvación. Y que entienda que esta palabra de Romanos capítulo 8 te está diciendo claramente que si tú vives en Cristo Jesús, en su palabra, en su presencia, no en una religión, pero sí apartado del pecado y buscar dónde congregarse. Por eso te digo, si yo te puedo ayudar, amigo o amiga, aquí estoy. Como siervo y ministro del Evangelio, sobre todo como hijo de Dios. Te puedo ayudar en lo que Dios me ha dado hasta ahí. Y Él nos ayude a todos. Amén. Así que 0414-975-1013 a través del canal 21 como lo está viendo y a través de las redes sociales como el TikTok, Instagram y Facebook, Canal 21 TV. Palabra Caminando en lo Sobrenatural con el pastor evangelista Raúl Rubio. Aquí no vale tanto mi nombre. Uno da una identificación porque debe identificarse. Pero realmente toda la gloria es para el Señor Jesús, para el Santo Espíritu de Dios que está en mí, sobre mí, conmigo. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces la palabra es muy clara. Si usted está en Cristo, no en religiones, si usted está en Cristo, no en supuestos santos, entonces Él te promete la vida eterna. Y te dice que caminará en el Espíritu y no en la carne. La carne te lleva a muerte, tanto espiritual como natural. Dice el verso 6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No estoy hablando de carnicerías, ¿no? Porque algunos decían, o sea que vender es carne es malo. Puede ser que algunos se haga esa pregunta. No, es en lo espiritual. El Señor hace una referencia, o Pablo hace una referencia, que la palabra es vigente todo tiempo y todo momento. Es andar en esos placeres. Siendo infiel fuera del matrimonio, teniendo infidelidades. Acostándose con uno y con otro. En las drogas, el alcohol, la prostitución, en la maldad. Eso es carne, y eso le encanta la carne, y eso es muerte, y le encanta el pecado. Pero vivir en la gracia, en Cristo Jesús, es luz, es vida, y vida en abundancia, es paz, es mansedumbre, es templanza, es bondad y es fe. Hoy vine a traer esta palabra para ti, Romanos capítulo 8, de cualquier Biblia, porque tal vez algunos dirán, pero es porque es evangélica. No, te la voy a leer en la católica. Y ahí, si me permite, voy a tomar un momento en mi teléfono para buscar la Biblia católica que tengo aquí. Mira lo que dice la palabra. Y se la leo también en esta traducción Biblia católica, Reina Valera. Por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que le da vida te ha librado de Cristo, te ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer en la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en carne, semejanza del pecado, y como víctima por el pecado, así Él condenó el pecado en la carne. Verso 4, estoy leyendo la versión católica, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, ya no vivimos conforme a la carne, sino al Espíritu. Si tú vives conforme al Espíritu Santo, ¿por qué odias? El Espíritu Santo no odia, el Espíritu Santo no quiere matar, el Espíritu Santo no quiere estar en un bar, el Espíritu Santo no quiere droga, el Espíritu Santo no quiere alcohol, el Espíritu Santo no quiere infidelidad, no. Y si anda en el Espíritu, no podemos vivir esa vida de pecado y de muerte. En efecto, verso 5, los que viven según la carne viven según el Espíritu y desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz. Amén. Gálatas capítulo 5, y voy para allá, para darle una revelación de qué es la carne. El mismo Espíritu Santo me está llevando a Gálatas. Gálatas. Dice la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, no la palabra de Raúl. Raúl es la voz, como dijo Juan el Bautista. Yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy quien Dios en su misericordia está trayendo en este momento a través de este medio para llegar a tu hogar, para llegar a tu espíritu y para llegar a tu corazón. ¿Dónde está Gálatas? Se me perdió. Gálatas. Amén. Estoy aquí para eso.
Yo no vengo como un evangélico más. ¿Sabe qué es evangelio? Noticia nueva, biblioteca de libros. La Biblia, biblioteca de libros, evangelio son noticias nuevas. Yo vengo a traerse una buena noticia. Oye bien, ¿sabe cuál es la buena noticia que voy a desatar para ti? Hoy está llegando a través de este medio, de la palabra que ha salido de mi boca y del Espíritu, la salvación y la vida eterna para ti. En ti está, si recibe esa palabra, la confiesa con su boca, la cree en su corazón, llama al Señor como su Salvador y le dice: escriba mi nombre en el libro de la vida, hazme tu hijo, amén. Te estoy dando una buena noticia. Eso quiere decir el Evangelio. Y el Evangelio del reino es el poder. Por la llaga de Cristo envió la palabra de sanidad sobre tu cuerpo y sobre tu corazón ahora en el nombre poderoso de Jesús. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dice: porque en Cristo, ya voy a buscar. Aquí. Gálatas capítulo 5, verso 16, le digo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Hay una guerra, entre nosotros mismos hay una guerra. Los deseos de la carne y del Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Les revelo cuáles son las obras de la carne, amigo y amiga que ve este programa, Caminando lo Sobrenatural. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne contra el Espíritu, y la del Espíritu es contra la carne, y éstas se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son, oye bien, ¿cuáles son las obras de la carne? La palabra de Dios, no es Raúl, sino Raúl la estás traduciendo y el Espíritu Santo revelándotela en el nombre de Jesús. Como primero dice: adulterio, eso es del diablo. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decepciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. Palabra de Dios, como dicen por allí. Te alabamos, Señor. Pero es la palabra de Dios que te está hablando. Esto no es religión. Ahí ya está listado de las obras de la carne. ¿Quieres las del Espíritu? Dice lo siguiente ahora: ¿cómo es andar en el Espíritu? Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, esas son las de la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque es la manifestación del mismo Espíritu de Dios en ti y en mí, cuando eres hijo de Dios, cuando aceptas la salvación que llegó a tu casa, cuando entiendes que la palabra es viva, eficaz y que es una espada de doble filo, cuando entiendes que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida y no una religión, cuando entiendes que tienes que buscar el camino verdadero. En el nombre de Jesús les bendigo. Le pido al Espíritu Santo que esta palabra de verdad caiga en buena tierra y de fruto. Les bendigo. Y en el nombre poderoso de Jesús, toda maldición sobre su vida y hechicería, y aunque voluntariamente tú tuviste allá o te llevaron, es anulada, disipada y destruida por el poderoso nombre de Jesús y por el poder de su sangre. Raúl Rubio para servirles, pastor evangelista, número telefónico el 0414-975-1013. Te invito también a ir a las plataformas como lo que es el Telegram, Instagram, Facebook, Canal 21 y ahorita que tú estás viendo este programa, pues Canal 21. Bendiciones, Dios les bendiga. Chao, chao.